Hola, en este módulo conoceremos cuáles son a priori las barreras habituales que las personas detectan en el proceso de transición hacia escritorios basados en software de fuentes abiertas. Los responsables de las organizaciones perciben que hay algunos desafíos significativos al considerar la adopción de un software de fuente abierta en sistemas de escritorio. Los problemas o dificultades que tienen los usuarios para utilizar el software de open source los veremos a continuación. Es fundamental conocer por qué no quieren utilizar este tipo de sistemas los usuarios y, si quieren, qué adversidades y contratiempos pueden llegar a surgir. No se puede afrontar un problema sin saber exactamente cuál es. Además, el estudio y conocimiento de centros de trabajo que ya utilizan el software de fuentes abiertas y la opinión por parte de los usuarios de los mismos resulta esencial. ¿Qué pensaban antes de utilizarlo? ¿Cómo fue el proceso de utilización? ¿Y qué piensan después de utilizarlo? De ahí que es importante prever las barreras o conocer las más habituales que pueden obstaculizar o impedir el proceso de la transición a software de fuentes abiertas. Entre ellos destacaré los siguientes. En primer lugar, la disponibilidad de software y compatibilidad con los otros sistemas de la organización. A menudo, los usuarios comparan las aplicaciones privativas con sus equivalentes en software de fuentes abiertas, detectando que estas últimas carecen de determinadas funcionalidades que sí tienen las privativas. Esto puede ser cierto en muchos casos. Sin embargo, si analizamos el número de personas que realmente aprovechan el total de las funcionalidades de un software determinado, podremos observar que es relativamente pequeño comparado con el total de usuarios que accede a la aplicación. Otra gran barrera, muy típica en las organizaciones que ya llevan funcionando varios años, es el rechazo al cambio por parte de los mismos. Esta barrera podemos caracterizarla por dos conceptos: la usabilidad y la resistencia al cambio. Los usuarios se sienten acostumbrados a una interfaz de usuario determinada. Si ésta se modifica, incluso sin cambiar de sistema de usuario, se pueden sentir perdidos y frustrados. Muchos usuarios siguen sin entender el porqué de utilizar el software libre y de hecho se niegan a hacerlo. Si han trabajado toda la vida con el software de un fabricante y les ha ido bien, entienden que deben seguir igual. No obstante, en muchos casos olvidan que la mayoría de veces están trabajando con aplicaciones pirata y que no lo deberían hacer, y menos en su organización. Con el software privativo pirata, una persona ni es libre ni es un buen ciudadano, ya que se salta las licencias que tiene un software determinado. Hay que decir que, sin embargo, cuando los usuarios al fin ceden y trabajan con aplicaciones libres de forma habitual, el problema desaparece. Esta resistencia al cambio es uno de los principales problemas. Hay usuarios que no piensan cambiar de ningún motivo de aplicaciones, aunque se les haya explicado todo y hayan probado la de software libre. Las ven bien, pero no quieren perder un tiempo que en realidad puede serles una inversión para aprender más y hacer las cosas mejor. Para este tipo de usuarios, lo más importante es hacerles saber que el más perjudicado aquí es la organización, que no disfrutará de todas las ventajas del software libre. En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior, es decir, con la resistencia al cambio, es el coste de formación o capacitación de los usuarios. Toda migración conlleva un periodo de formación, tanto de usuarios finales como de personal técnico. Aunque estos pueden ser amortizados a corto o medio plazo, siguen siendo percibidos como un gasto más que una inversión. Falta de motivación en este sentido para desarrollar este tipo de actividades. Tal y como se comentaba anteriormente, en la educación se debería enseñar procesador de textos y no Microsoft Word. Como nunca se ha hecho así, se ha formado a los estudiantes a aprender programas de un fabricante y no funciones genéricas, muchos usuarios no se aclaran cuando salen de la aplicación que han utilizado siempre, aunque tengan lo mismo pero en otro lugar. Los parecidos entre Word y OpenOffice son muchísimos, aunque no se trabaja del todo igual, pero sí se puede hacer lo mismo, aunque de otro modo. Si bien para un usuario es muy sencillo investigar, probar y tocar cualquier cosa, para algunos adultos no lo es tanto. Por este motivo hace falta cierta formación, aunque no demasiado avanzada, pero sí un poco, para poder familiarizar a los usuarios con su nuevo procesador de texto. Lo mismo ocurre con los sistemas operativos de código abierto, que aunque son más sencillos, no son iguales y no tienen archivos .exe para ejecutar, pero sí un centro de software o centro de aplicaciones donde instalar algunas de las aplicaciones más populares con un par de clics. Finalmente, sobre todo en el caso de organizaciones tecnológicas, pero también en entidades de cierto tamaño, podemos encontrarnos con que internamente se hayan desarrollado aplicaciones a medida para solventar determinadas necesidades específicas o puntuales de la organización. Estas pequeñas aplicaciones han sido desarrolladas a medida utilizando herramientas propietarias que estaban en uso en su momento y
están bien acogidas por los usuarios, desprenderse de ellas puede dificultar la migración a software de fuentes abiertas. Podemos decir que los sistemas propietarios, y no son los escritorios una excepción, están muy arraigados en los procesos de muchas organizaciones y la transición hacia cualquier otra alternativa, libre o no, por muy positivo que pueda resultar, es una tarea compleja y en muchos casos expuesta a un gran riesgo, dadas las resistencias internas. Sin embargo, existen técnicas que abarcan tanto a la consultoría de transición hacia software de fuentes abiertas como de cambio cultural organizativo que pueden suavizar y facilitar el éxito de una migración de escritorios a entornos abiertos. Estas técnicas consisten más en una aproximación sucesiva con tal de mitigar algunos de los problemas de compatibilidad de aplicaciones y la disponibilidad, incrementar las posibilidades de aceptación del usuario y moderar algunos de los retos desde el prisma de la capacitación y apoyo. Cuando se va a realizar una transición hay que pensar siempre en los beneficios que se obtendrán tras el cambio, si no, no tendría sentido hacerlo. Pero también hay que pararse y sensibilizar mediante la comunicación a todos los usuarios sobre estos beneficios. Por un lado, podemos, en caso de algunas organizaciones, es el único enfoque adecuado, usar una técnica de la aproximación selectiva gradual. La migración no debe ser contemplada como un proceso de todo o nada, sino que dependiendo de las necesidades detectadas existen distintas alternativas de estrategia de migración, cliente-servidor, por grupos, usuario-usuario o bien parciales. Por el otro lado, no podemos olvidar concienciar y motivar a los responsables de departamentos, informar al detalle a los responsables de las áreas de negocio que van a ser migradas en cada paso, pues esto asegura que comprenderán cuál es el objetivo de la migración, su impacto y aumentará, por tanto, las motivaciones propias del departamento para la migración. La comunicación es la base de la gestión del cambio. Una de las técnicas que aumenta las posibilidades de éxito en cualquier proceso de cambio es diagnosticar necesidades, analizar los objetivos de la organización y examinar detenidamente tanto la tecnología como los perfiles de los usuarios. Debemos asegurarnos que todo el software utilizado está soportado por una comunidad activa de usuarios, pues un software soportado por una pequeña comunidad tiene menores posibilidades de perdurar y recibir actualizaciones en el futuro. Este diagnóstico inicial que lleva a las recomendaciones de un tipo de aplicaciones y no otros disponibles es un factor diferenciador que disminuye el riesgo de impacto negativo sobre la productividad de los usuarios y facilita, por tanto, la migración en términos generales. Para llevar correctamente el proceso de migración es necesario asignar recursos, obviamente, desde el inicio del proceso, es decir, desde el diagnóstico de las necesidades hasta la fase de evaluación y seguimiento. Estos recursos serán posiblemente tanto económicos, en menor grado, como de personal y de tiempo. Considerar una migración de puesto de trabajo como un proceso intensivo en tiempo y personal garantiza su éxito a futuro. Otra de las técnicas facilitadoras del proceso de la migración es asumir la necesidad de un plan de contingencias o simplemente de un procedimiento de vuelta al origen. Si en algún momento se aprecia un problema insalvable en la migración, se debe de contar con un procedimiento probado para volver al estado inicial. Es una parte natural del proceso de cambio y no debemos considerarlo fracaso, ya que siguiendo la metodología, como por ejemplo estamos utilizando en este programa MOOC de Cenatic, es necesario incorporar la retroalimentación como una constante en el proceso de migración, sin olvidar que la retroalimentación es un punto a favor en cualquier proceso de gestión del cambio. Resumiendo, podría decir que aunque a nivel organizativo existen barreras de migrar los escritorios a software de fuentes abiertas, podemos adaptar una o varias técnicas que faciliten el proceso de la transición, garantizando, por tanto, mayores posibilidades de éxito de esta. Muchas gracias.